Cada año que cumples, el tiempo parece pasar más rápido. No es una sensación tuya, le ocurre a casi todo el mundo, y tiene una explicación que Spinoza entendió mucho antes de que existiera la neurociencia. Cuando eras niño, un verano duraba una eternidad. 3 meses de vacaciones parecían un océano de tiempo sin fondo. Un curso escolar se hacía interminable y la distancia entre un cumpleaños y el siguiente era tan larga que costaba imaginarla. El tiempo de pequeño era ancho, lento, casi infinito. Y ahora los años se te escapan entre los dedos. Empieza enero y de repente ya es diciembre. Dices que un acontecimiento fue hace poco y resulta que pasaron 5 años. Las navidades parecen encadenarse unas con otras sin apenas espacio entre ellas. Miras atrás y no entiendes cómo ha pasado tanto tiempo tan deprisa, cómo los hijos han crecido, cómo han envejecido las caras a tu alrededor, cómo se ha ido una década entera casi sin que la notaras. Esta aceleración del tiempo es una de las experiencias más universales y más inquietantes de la vida humana. Casi nadie se detiene a entenderla de verdad, ni a preguntarse si se puede hacer algo al respecto. Spinoza sí se detuvo a pensar en el tiempo, en cómo lo vivimos, en por qué se nos escapa. Y aunque no usó las palabras de la psicología moderna, llegó a comprensiones que hoy, siglos después, la ciencia está confirmando. Más importante todavía, no se quedó en explicar por qué el tiempo se acelera. Llegó a algo mucho más útil. Descubrió cómo recuperarlo. Cómo volver a vivir un tiempo ancho, lleno, habitado, en lugar de un tiempo que se desliza sin que lo notes hasta que ya ha pasado. Vamos a recorrer ese camino despacio, porque entender esto puede cambiar literalmente cuánta vida sientes que vives, sin añadir un solo día a tu existencia. Antes de entrar en el pensamiento de Spinoza, conviene entender por qué ocurre esta aceleración, porque la explicación es más reveladora de lo que parece. Hay una primera explicación, la más conocida, que es puramente matemática. Cuando tienes 5 años, un año es la quinta parte de toda tu vida, una porción enorme de todo lo que has existido. Cuando tienes 50, un año es la 50ª parte de tu vida, una fracción minúscula en comparación. Proporcionalmente, cada año que pasa es una porción más pequeña del total que has vivido, y por eso lo percibimos como más breve. Esta explicación tiene algo de verdad, pero es incompleta, porque no explica la sensación de fondo, esa de que la vida entera se acelera. Hay una segunda explicación, más profunda, que tiene que ver con la novedad. Y aquí es donde Spinoza, sin saberlo, dio en el clavo hace 400 años. Cuando eres niño, casi todo lo que vives es nuevo. La primera vez que ves el mar, la primera vez que montas en bici, la primera vez que sientes algo por alguien. La primera vez que viajas a un sitio, que pruebas un sabor, que entiendes una idea. Tu vida está llena de primeras veces, de experiencias nuevas que tu mente registra con todo detalle, que ocupan espacio, que se graban con intensidad. Todas esas experiencias nuevas hacen que el tiempo, en el recuerdo, parezca enorme, porque está lleno de cosas distintas. Cuando creces, las primeras veces se acaban, la vida se vuelve rutina. Te levantas a la misma hora, haces el mismo trayecto, ves a las mismas personas, repites las mismas tareas, vives los mismos días una y otra vez con pequeñas variaciones. Tu mente, que es eficiente, deja de registrar con detalle lo que ya conoce. Los días repetidos no dejan huella, se funden unos con otros, se comprimen, casi desaparecen del recuerdo. Por eso un año lleno de rutina parece, al mirarlo atrás, que duró un suspiro. No porque pasara más rápido, sino porque apenas dejó marca. Aquí está la primera gran clave, y es la que conecta directamente con Spinoza. El tiempo que recordamos no se mide en horas, se mide en experiencias conscientes, en momentos que vivimos despiertos, atentos, presentes. Una vida llena de días automáticos, vividos en piloto automático, deja poca huella y parece corta. Una vida llena de momentos vividos con plena atención, deja una huella enorme y parece ancha, larga, llena. La mayoría de la gente no vive sus días, los atraviesa. Pasa por la vida sin estar realmente presente en ella,
con la mente siempre en otro sitio, en el pasado o en el futuro, en las preocupaciones o en las pantallas, en todas partes menos en el único lugar donde la vida ocurre realmente, que es el momento presente. Detente aquí, porque esto es el corazón del asunto. Cuando comes mirando el móvil, no estás comiendo, no del todo. Cuando paseas pensando en lo que tienes que hacer después, no estás paseando, no del todo. Cuando hablas con alguien mientras tu cabeza está en otra parte, no estás con esa persona, no del todo. Estás físicamente ahí, pero tu conciencia, que es lo que de verdad vive, está ausente. Los momentos en los que tu conciencia está ausente no cuentan, no se graban, no se viven. Es como si no hubieran existido. Spinoza tenía una forma muy precisa de hablar de esto. Distinguía entre vivir esclavizado por las pasiones, arrastrado de un lado a otro sin conciencia, y vivir con lo que él llamaba un entendimiento claro, presente, despierto. La mayoría de la gente vive en el primer modo. Reacciona, se preocupa, anticipa, recuerda, pero rara vez está plenamente en lo que está pasando. Esa ausencia constante es, en el fondo, la razón de que la vida se sienta tan corta y se escape tan rápido. Aquí mucha gente saca una conclusión equivocada. Piensa que la solución es llenar la vida de experiencias nuevas constantemente, viajar más, hacer más cosas, buscar más novedad, más estímulos, más aventuras. Aunque la novedad ayuda, Spinoza vio algo más profundo. Vio que no se trata tanto de cambiar lo que haces, sino de cambiar cómo estás presente en lo que haces. Puedes viajar al otro lado del mundo con la mente ausente y no vivirlo realmente, y puedes lavar los platos con plena presencia y vivir ese momento de forma intensa y real. La clave no está fuera, en la cantidad de novedad que acumulas, está dentro, en la calidad de tu presencia. Esto es una noticia extraordinaria, porque significa que no necesitas cambiar tu vida entera para recuperar el tiempo. Necesitas cambiar tu forma de estar en ella. Para entender cómo, hay que ver una de las ideas más profundas y más bellas de toda la filosofía de Spinoza. Él decía que había una forma de percibir la realidad que llamaba, en su lenguaje, verla bajo el aspecto de la eternidad. Suena muy abstracto, pero significa algo muy concreto y muy aplicable a esto que estamos viendo. Vivir bajo el aspecto de la eternidad no significa pensar en cosas eternas ni en la vida después de la muerte. Significa salir de la corriente ansiosa del tiempo, esa que nos arrastra siempre hacia el siguiente momento, hacia lo que viene, hacia lo que falta, y aprender a habitar plenamente el presente, que es lo único que existe de verdad. El pasado ya no existe, solo vive como recuerdo. El futuro todavía no existe, solo vive como imaginación. Lo único real, lo único que de verdad tienes, es este momento, ahora. Y sin embargo, es justo el momento presente lo que casi nunca habitamos. Spinoza entendió que cuando logras estar plenamente presente, el tiempo cambia de naturaleza. Deja de ser esa línea que corre y se escapa, y se convierte en algo más parecido a un espacio que habitas. Un momento vivido con plena presencia tiene una densidad, una anchura, que no tiene un día entero vivido en piloto automático. Por eso ciertos instantes de tu vida, vividos con intensidad, los recuerdas con todo lujo de detalles décadas después, mientras que años enteros de rutina se han borrado casi por completo. Hay un fenómeno que todos hemos experimentado y que confirma esto de una forma casi milagrosa. Piensa en un momento de peligro de repente, un accidente que estuvo a punto de ocurrir, un susto, una caída. En esos instantes, el tiempo parece dilatarse, ralentizarse, hacerse extrañamente lento. Unos pocos segundos se viven como si fueran minutos. ¿Por qué? Porque en ese momento estás completamente presente. Tu atención se concentra al máximo en lo que está pasando, sin distracción, sin mente vagando hacia otro sitio. Esa presencia total dilata el tiempo de forma extraordinaria. Lo mismo ocurre, en menor intensidad, en cualquier experiencia vivida con atención plena. El tiempo se ensancha en proporción a tu presencia en él. Esto demuestra algo fundamental. La velocidad a la que sientes pasar el tiempo no es fija ni viene impuesta desde fuera.
Depende directamente de cuánta atención consciente pones en cada momento. Cuando vives distraído, el tiempo vuela y se evapora. Cuando vives presente, el tiempo se ensancha y se llena. Esto significa que tienes mucho más poder sobre tu propia experiencia del tiempo del que jamás imaginaste. No puedes cambiar los minutos que marca el reloj, pero puedes cambiar por completo cuánta vida cabe dentro de esos minutos. Conviene detenerse en algo que ocurre en nuestra época y que ha acelerado el tiempo como nunca antes en la historia: la distracción permanente. Nunca ha habido tantos estímulos compitiendo por nuestra atención. El móvil, las notificaciones, las pantallas, el flujo infinito de contenido diseñado para mantenernos enganchados, saltando de una cosa a otra, sin detenernos en ninguna. Vivimos fragmentados, con la atención partida en 1000 pedazos, sin estar nunca del todo en nada. Esa fragmentación es veneno puro para la percepción del tiempo, porque una atención fragmentada no graba nada con profundidad. Pasamos horas mirando pantallas y esas horas se evaporan sin dejar rastro, porque no estábamos realmente presentes en nada de lo que hacíamos. Spinoza no pudo ver esto, pero su filosofía lo explica con una precisión asombrosa. Decía que la mente dispersa, arrastrada por estímulos externos sin orden ni dirección, es una mente esclava, que no se posee a sí misma. Una mente que no se posee a sí misma no vive de verdad, solo es arrastrada. Hemos construido un mundo que fragmenta la atención a niveles que Spinoza no habría podido imaginar, y el resultado es una generación entera que vive a toda velocidad sin apenas vivir, que llega al final de cada año sin saber a dónde se fue, que acumula horas de pantalla que no dejan ningún recuerdo porque nunca hubo presencia real en ellas. Esto tiene una consecuencia que vale la pena mirar de frente. Mucha gente, sin saberlo, está acortando su propia vida, no en años, sino en vida realmente vivida. Puedes vivir 80 años y haber estado presente en muy pocos de ellos, y puedes vivir mucho menos, pero habiendo habitado cada momento con tal intensidad que tu vida, medida en experiencia consciente real, sea mucho más larga y más plena que la de quien vivió el doble en piloto automático. Aquí está una de las grandes lecciones de Spinoza aplicada a esto. La duración real de tu vida no se mide en el tiempo que pasa, sino en el tiempo que vives despierto. Y vivir despierto es una habilidad, algo que se puede entrenar, que se puede recuperar, que se puede cultivar a cualquier edad. Hay una forma de comprobar esto que resulta reveladora. Piensa en los 2 o 3 años más intensos de tu vida, esos que recuerdas con más detalle, más llenos, más vividos. Casi siempre son años en los que pasaron muchas cosas nuevas, en los que estabas más despierto, más presente, más implicado en lo que vivías. Ahora piensa en algún periodo gris, rutinario de tu vida. Probablemente apenas lo recuerdes, se ha comprimido hasta casi desaparecer. Pudo durar lo mismo en el calendario, los mismos meses, los mismos días, y sin embargo uno ocupa un espacio enorme en tu memoria y el otro casi ninguno. Eso significa que la memoria es, en cierto sentido, la verdadera medida de la vida vivida. No vivimos el tiempo que pasa, vivimos el tiempo que se queda en nosotros, y lo que se queda es lo que vivimos con presencia. Por eso una vida puede medirse no en años, sino en la cantidad de momentos que dejaron huella, que se grabaron, que de verdad ocurrieron en nuestra conciencia y no solo en el reloj. Spinoza intuyó esta verdad mucho antes de que la psicología la estudiara. Entendió que la mente que vive despierta acumula una riqueza de existencia que la mente dormida jamás conoce, aunque ambas pasen el mismo número de años sobre la Tierra. Quiero depararme en algo que suele pasar desapercibido y que es profundamente liberador. La aceleración del tiempo no es irreversible. Mucha gente la vive como una condena, como algo que solo empeora con la edad, como una cuesta abajo que se hace cada vez más rápida hasta el final. Pero no tiene por qué ser así. De hecho, hay personas mayores que, habiendo aprendido a vivir con presencia, experimentan un tiempo más ancho y más rico que muchos jóvenes atrapados en la distracción permanente. La clave está en lo que Spinoza entendió. El tiempo se ensancha cuando lo habitas, y se puede volver a habitar en cualquier momento, empezando hoy. Cada vez que te detienes de verdad en lo que estás haciendo,
Cada vez que comes saboreando realmente la comida, cada vez que escuchas a alguien con plena atención, sin pensar en tu respuesta, cada vez que caminas notando de verdad el aire, los sonidos, la luz, cada vez que haces eso, estás ensanchando el tiempo. Estás recuperando trozos de vida que de otro modo se habrían evaporado. No se trata de hacerlo todo el rato, que es imposible. Se trata de hacerlo más, poco a poco, hasta que tu vida deje de ser una sucesión de días automáticos y se llene de momentos realmente vividos. Porque al final, lo que recordarás de tu vida, lo que la habrá hecho larga o corta, plena o vacía, no serán los años que pasaron, sino los momentos en los que estuviste realmente presente. Vale la pena ser concreto sobre cómo se entrena esto, porque suena bonito, pero puede quedar en abstracto. Hay maneras muy sencillas de empezar. Una es elegir cada día una actividad cotidiana, cualquiera, y hacerla con plena atención. La ducha de la mañana, por ejemplo, en lugar de ducharte mientras tu mente repasa la lista de cosas pendientes, ducharte notando de verdad el agua, la temperatura, la sensación en la piel. Solo eso, durante esos minutos, presente del todo. Es un entrenamiento pequeño, casi ridículo, pero poderoso, porque le enseña a la mente a volver al presente. Otra manera es hacer pausas conscientes a lo largo del día. Detenerte un momento, 3 respiraciones y simplemente notar dónde estás, qué hay a tu alrededor, qué sientes. No para conseguir nada, sino para volver a estar presente, para salir del piloto automático, aunque sea unos segundos. Otra es comer al menos una comida al día, sin pantallas, sin distracciones, prestando atención a los sabores, a las texturas, al simple hecho de estar comiendo. Y otra, quizá la más poderosa, es dedicar plena atención a las personas que quieres cuando estás con ellas, mirándolas de verdad, escuchándolas de verdad, sin que la mente se vaya a otro sitio ni el móvil interrumpa el momento. Ninguna de estas cosas cambia tu vida por fuera. No requieren tiempo extra, ni dinero, ni cambios drásticos, y sin embargo, practicadas con constancia, cambian por completo cuánta vida sientes que vives. Van convirtiendo días vacíos y automáticos en días habitados, y al cabo de los meses y los años, la diferencia es la diferencia entre una vida que se escapó sin que la notaras y una vida que viviste de verdad. Hay otra dimensión de esto que Spinoza ilumina y que conviene mirar, porque tiene que ver con dónde tenemos la mente cuando no estamos presentes, y casi siempre está en 2 sitios, en el pasado, rumiando lo que pasó, o en el futuro, anticipando lo que vendrá. Vivir en el pasado es revivir una y otra vez lo que ya ocurrió. Los errores, los agravios, las épocas mejores, las conversaciones que tuvimos, las que deberíamos haber tenido. La mente vuelve allí compulsivamente, y mientras está allí, no está aquí. El pasado, que ya no existe, se come el presente, que es lo único que existe. Vivir en el futuro es estar siempre un paso por delante de la propia vida, pensando en lo que falta, en lo que hay que hacer, en lo que podría salir mal o bien, en la siguiente tarea, el siguiente objetivo, el siguiente problema. La mente vive proyectada hacia adelante, y mientras está allí, tampoco está aquí. El futuro, que todavía no existe, también se come el presente. Spinoza vio que entre el peso del pasado y la ansiedad del futuro, el ser humano se pierde lo único real, que es el ahora. Vivimos en todas partes menos donde la vida ocurre. Por eso la vida se nos escapa, porque la pasamos en lugares que no existen, el pasado y el futuro, mientras el presente, el único lugar habitable, pasa de largo sin que lo ocupemos. La salida que ofrecía Spinoza no era dejar de pensar en el pasado o en el futuro, que es necesario y útil hasta cierto punto, era dejar de vivir atrapado allí, aprender a volver al presente una y otra vez como quien entrena un músculo. Cada vez que te descubres perdido en el pasado o en el futuro, volver a lo que está pasando ahora. Ese gesto, repetido 1000 veces, es lo que poco a poco te devuelve la vida. Conviene decir algo aquí sobre por qué esto es tan difícil, porque no es por falta de voluntad. La mente tiende naturalmente a vagar, a irse, a perderse en pensamientos. No es un defecto tuyo, es cómo funciona la mente humana. Spinoza lo entendía.
Por eso no proponía un esfuerzo de voluntad imposible, sino un trabajo paciente y constante de comprensión y entrenamiento. Sabía que no se trata de lograr una presencia perfecta de golpe, sino de ir aumentando poco a poco los momentos de presencia real, sabiendo que la mente se escapará una y otra vez y que el trabajo consiste, simplemente, en volver cada vez que te das cuenta de que te has ido. Hay una observación profunda de Spinoza que ata todo esto. Decía que la libertad y la sabiduría no consisten en escapar de la vida, sino en vivirla con la mayor lucidez y presencia posibles. El sabio, para él, no era alguien que renunciaba al mundo, sino alguien que lo habitaba plenamente, que vivía cada momento con una conciencia clara, que no se dejaba arrastrar ciegamente por las pasiones ni por el flujo del tiempo, sino que estaba presente, despierto, vivo de verdad en su propia existencia. Y esto conecta con algo que da sentido a todo lo demás. La razón por la que vale la pena recuperar el presente no es solo para que la vida parezca más larga, es porque el presente es el único lugar donde se puede ser feliz. No puedes ser feliz en el pasado, que ya no existe. No puedes ser feliz en el futuro, que todavía no ha llegado. Solo puedes ser feliz ahora, en el único momento que de verdad tienes. Si nunca estás en el ahora, si siempre vives en otro sitio, te pierdes no solo el tiempo, sino la única oportunidad de vivir bien que existe. Vale la pena mirar también algo que la mayoría descubre demasiado tarde. Al final de la vida, cuando la gente mira atrás, casi nadie lamenta no haber tenido más cosas, ni más logros, ni más dinero. Lo que la gente lamenta es no haber estado más presente, no haber disfrutado de los momentos mientras ocurrían, haber pasado la vida preocupada por el futuro o atrapada en el pasado sin habitar el presente que tenía delante. Haber estado físicamente con sus hijos, con sus seres queridos, en lugares hermosos, pero con la mente en otra parte, perdiéndose lo único que importaba mientras ocurría. Spinoza entendió esto con siglos de antelación. Sabía que la tragedia silenciosa de la mayoría de las vidas no es que sean cortas, sino que apenas se viven. Que pasamos por la existencia sin estar realmente en ella, y que la sabiduría consiste, en buena parte, en aprender a estar presente antes de que sea demasiado tarde, antes de llegar al final y darse cuenta de que la vida estuvo ahí todo el tiempo, esperando a ser vivida mientras nosotros mirábamos hacia otro lado. Quiero recoger ahora lo esencial del recorrido, porque hemos visto varias capas de una misma verdad. Vimos que el tiempo se acelera con la edad, en parte por una cuestión proporcional, pero sobre todo porque la rutina y la falta de presencia hacen que los días no dejen huella. Vimos que el tiempo que recordamos no se mide en horas, sino en experiencias conscientes, en momentos realmente vividos. Vimos que la mayoría de la gente atraviesa la vida en piloto automático, ausente, con la mente siempre en el pasado o el futuro. Vimos que la distracción permanente de nuestra época ha acelerado esto como nunca. Y vimos que la salida no está en acumular más novedad fuera, sino en recuperar la presencia dentro, habitando el momento presente, que es lo único real y el único lugar donde se puede vivir y ser feliz. Todo apunta a una misma idea central, sencilla y profunda. No vives más por vivir más años, vives más por estar más presente en los años que vives. Esa presencia es algo que puedes recuperar, entrenar y cultivar, empezando hoy mismo, sin cambiar nada de tu vida salvo tu forma de estar en ella. Spinoza no prometía detener el tiempo, que es imposible, prometía algo mejor. Enseñaba a habitarlo de tal manera que dejara de escaparse, que volviera a ser ancho, lleno, profundo. A vivir de tal modo que, al mirar atrás, no vieras un borrón de años que pasaron sin que te enteraras, sino una vida densa de momentos realmente vividos. Y según los testimonios de quienes lo conocieron, él vivió así. Una vida modesta, sin grandes acontecimientos externos, sin viajes, sin riquezas, sin aventuras. Y sin embargo, una vida profundamente vivida, habitada con una presencia y una lucidez que impresionaban a todos los que lo trataban. No necesitó una vida llena de novedad para vivir intensamente. Le bastó con estar plenamente presente en la vida sencilla que tenía. Esa es, quizá, la prueba más convincente de todo lo que enseñó. Casi nadie aprende a vivir así,
Spinoza lo sabía. Decía que las cosas excelentes son raras y difíciles, y esas fueron las últimas palabras de la obra a la que dedicó la vida entera. Pero el camino existe, y empieza con algo tan pequeño que parece insignificante, y que sin embargo lo cambia todo. El primer paso es darte cuenta de cuándo no estás presente. La próxima vez que estés comiendo, paseando, hablando con alguien, fíjate en dónde está tu mente. Probablemente descubrirás que casi nunca está donde está tu cuerpo, que vives constantemente en otro sitio. Solo con notar eso, con pillarte una y otra vez ausente, ya empiezas a cambiar, porque la presencia empieza por darte cuenta de tu ausencia. El segundo paso es volver. Cada vez que te descubres perdido en el pasado o en el futuro, en las preocupaciones o en las pantallas, vuelve suavemente a lo que está pasando ahora, a lo que ves, a lo que oyes, a lo que sientes en este momento. No tienes que quedarte ahí para siempre, eso es imposible. Solo tienes que volver, una y otra vez, cada vez que te das cuenta de que te has ido. Cada vez que vuelves, recuperas un trozo de vida que se habría perdido. Porque al final, eso es todo lo que tenemos. No los años que se cuentan en un calendario, sino los momentos que vivimos de verdad. La diferencia entre una vida que se escapa sin sentido y una vida ancha, plena, profundamente vivida, no está en cuánto tiempo tienes, está en cuánto de ese tiempo estás realmente presente para vivirlo. El tiempo seguirá pasando, con presencia o sin ella. La única pregunta que de verdad importa es si vas a estar ahí mientras pasa.